Dios nos bendiga. Su servidor Miguel Domínguez, hermano suyo y miembro de la Iglesia de Cristo en Cancún. En esta ocasión quiero compartir con usted, amado oyente, un momento de reflexión en cuanto a la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes el tema que he titulado La predicación que transforma la vida del hombre. ¿Qué te están predicando? Y es que la predicación es la parte fundamental en la cual nosotros recibimos la voluntad de Dios. A través de la predicación podemos encontrar la verdad. Por eso es importante saber qué nos están predicando. El Señor Jesús, allá en Mateo 23, verso 2, le dijo a los judíos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor Jesús habla sobre precisamente lo que se predica, lo que se habla. Cuando en la sinagoga se leía la ley, después de haber leído la ley de pie, se sentaban en la cátedra, en una silla, para interpretar la ley, para presentar la enseñanza que habían escuchado de la Torá, que habían leído de la Torá. Pero dice el Señor Jesús que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, pero que no hagan conforme a como los escribas y fariseos hacían, porque dicen y no hacen, porque predican algo que no son capaces de hacer. Más adelante dice allá en el verso 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Estos hombres, estos fariseos, predicaban, se sentaban, hablaban, explicaban la palabra, explicaban la ley, pero ataban cargas pesadas que ellos mismos no llevarían, que podían ponerle cargas al pueblo, decir cosas que el pueblo tenía que hacer, pero ellos no hacían. Pero a ellos les gustaba verse como hombres sabios, como hombres importantes, como hombres espirituales, como grandes maestros. Y ellos amaban que sentarse en las primeras filas, verse importantes, porque era la manera en que ellos se consideraban para que les llamaran rabí. ¿Y por qué es importante esto? Porque quiere decir que en todo esto el Señor Jesús está diciéndonos que no nos impresione la persona que nos predica. No nos impresione la manera en que nos predican, sino que nosotros debemos tener un criterio. Debemos hacer un análisis de lo que nos están predicando. Es importante que cada uno de nosotros analicemos lo que en verdad nos predican. Si lo que nos están predicando es para edificación, si lo que nos están predicando es para crecimiento, si lo que nos están predicando es para salvación, si lo que nos están predicando es lo correcto, es la voluntad de Dios, o solamente son palabras de hombres para que ellos queden como grandes expositores de la palabra, pero al final de cuentas son solamente palabras que no llevan en ninguna acción, ningún resultado en ellos mismos. Así que, ¿qué te predican? ¿Te están predicando el evangelio de salvación? El Señor Jesucristo mandó y dio una orden en Marcos 16, 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La predicación del evangelio es vital, es importante, salva vidas. Porque el evangelio se tiene que predicar para que sea creído. ¿Sabe? Deberíamos tener una gran tiempo de predicar el evangelio. El evangelio debe ser vital en las predicaciones de todo hombre.
que se dice hijo de Dios y que está al frente o está predicando. Deberíamos predicar, no solamente el predicador, sino también cada uno de nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura, para que crean, para que sean salvos, para que puedan obedecer el evangelio y que no sean condenados. Así que, ¿qué te están predicando? ¿Qué se está predicando ahí donde tú te reúnes? Te están predicando el evangelio. Están predicando el evangelio para salvar más almas. Todo el consejo de Dios. ¿Qué te están predicando? Pablo les habla a los ancianos de Éfeso, aquellos que habían venido, a los obispos que habían venido de Éfeso a Mileto, y les comienza a hablar de las últimas instrucciones, porque él ya se iba a retirar de esa zona, iba a ser encarcelado y probablemente no iban a poder volver a ver su rostro. Allá en Hechos 20:20 dice: y nada que fuese útil he rehuido anunciarlo y enseñarlos públicamente y por las casas. ¿Sabe que el apóstol Pablo, él dice que todo lo que fuera útil lo enseñó, lo anunció, lo enseñó públicamente y lo enseñó en las casas? Todo lo que necesitaban ellos, todo lo que necesitaban los ancianos, todo lo que les fuera útil, se los enseñó. Dice allá en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y es que eso debería ser importante para aquel que predica la palabra de Dios. La preocupación de presentar todo lo que es útil, lo que es necesario, lo que equipa al hombre para que el hombre pueda desarrollar sus talentos, para que los hermanos puedan desarrollarse, crecer y mantenerse en la vida espiritual. Dar todo el consejo de Dios, que todo lo que hablemos sea consejo de Dios y que no sean palabras nuestras, que no sean ideas nuestras, que no sean argumentos nuestros, que no sean intereses nuestros, que no sea algo que estemos predicando para alcanzar y querer llevar a los hermanos a cierto beneficio personal o para alcanzar un renombre para nosotros, sino que tiene que ser el consejo de Dios. Todo lo que necesitan los hermanos para que ellos se fortalezcan. Eso deberíamos nosotros predicar. Eso es lo que debemos predicar y es lo que debemos recibir. También ¿qué debemos predicar? La doctrina que lleva a vida eterna. Es importante predicar la doctrina que lleva a vida eterna, las enseñanzas. Dice que Pablo recibió esa oportunidad de predicar el evangelio. Dice allá en Colosenses 1:27, dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. El saber que tenemos una esperanza de alcanzar la vida eterna es que Cristo esté en nosotros. Así que a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo entendió la predicación que tenía que hacer: anunciar, amonestar, enseñar toda sabiduría, con la finalidad de perfeccionar, de completar al hombre para presentarlo en Cristo Jesús. Así que para nosotros debe ser importante la predicación de la doctrina que lleva vida eterna. Esa presentación que permite a nuestros hermanos perfeccionarse en Cristo Jesús para alcanzar esas riquezas de la gloria que Dios había dado, que Cristo está en nosotros, esa esperanza de vida, esa esperanza de gloria que tenemos. Por eso debemos nosotros predicar la doctrina que lleva vida eterna. A Timoteo le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente es predicar la sana doctrina, no solamente es predicar la doctrina libre de contaminación, sino también es necesario tener cuidado primeramente nosotros.
que esa doctrina la hagamos nosotros. Haciendo esto, dice, persiste en la doctrina, sigue, haz la doctrina, lleva en tu vida la doctrina, la enseñanza que lleva a vida eterna, hazla, mantente en ella. Eso te salvará a ti y también a los que te oyeren. Por eso es importante, hermanos, que nos deben predicar la doctrina que debemos practicar día con día, que nos lleva a la vida eterna. Y el predicador debe practicar esa doctrina para que él mismo llegue a la vida eterna. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que enseñamos y que esa doctrina sea lo necesario para que nosotros crezcamos y lleguemos a la vida eterna. La predicación es una gran responsabilidad, es hablar de parte de Dios. Es hablar de parte de Dios. Somos instrumentos de Dios para presentar su voluntad. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra, porque van a venir días, van a haber tiempos, porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina. Esa doctrina, esa enseñanza libre de contaminación, esa enseñanza que da salud espiritual. Va a llegar un tiempo en que no se va a predicar esa doctrina que da salud espiritual, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios intereses. Así que hay que tener cuidado de predicar la sana doctrina. Terrible es cuando alguien predica para sus propios intereses, predica para sus propias concupiscencias, predica para presentarse a sí mismo como alguien importante. Cuando estudiábamos la palabra de Dios, decíamos que lo importante es la palabra a la que se debe recordar. El predicador debe estar atrás, no debe ser el predicador el que se vea, sino que la palabra de Dios sea la que inste, sea la que redarguya, sea la que exhorte, sea la que ayude, cambie al hombre. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra predicación. Debemos hablar siempre la sana doctrina. Es terrible cuando el predicador comienza a tener mayor importancia muchas veces que hasta la propia palabra. Recuerdo en una ocasión un joven decía en cuanto al predicador que conocía, decía, es que tenemos una bendición. Y sí, era una bendición. Tenemos un gran predicador aquí, porque él sabe mucho, porque él conoce mucho, porque tiene grandes cualidades, porque es un gran maestro, porque enseña tal cosa, y no vamos a encontrar otro como él. Porque si él se fuera, si él tuviera que retirarse para otro lugar, ¿quién? No podemos perder a este predicador. Porque ¿quién? Y el predicador, de alguna manera arrogante, orgullosa, se sentía complacido por esas palabras al ver que todos decían, amén, amén, gracias que tenemos, gracias a Dios que nos ha dado un gran predicador. Y es importante reconocer a nuestros hermanos que trabajan, que sirven. Pero ahí faltó la humildad para decir, hermanos, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo. Y yo solamente soy un siervo suyo, un siervo que vengo a hacer la voluntad de Dios. Somos siervos de Dios al servicio de su iglesia. Por eso tenemos que ser sobrios, prudentes. No podemos nosotros pretender un lugar, no queremos ponernos en preeminencia antes que la voluntad de Dios. Debemos ser sobrios en todo. Soportar las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu servicio. Estamos para servir, el predicador está para servir, no para ser servido, ni mucho menos para alcanzar preeminencia, ni para presentar su predicación como el único. No hay nadie como el predicador, no, hermanos. Por eso debemos presentar todo el consejo,
para que los hermanos se vayan desarrollando y cada uno vaya creciendo y puedan desarrollar su propio talento, para que cada uno pueda ocupar y hacer la obra que el Señor ha determinado. Y nosotros, los que prediquemos, debemos tener una claridad que solamente somos instrumentos, y en el momento que Dios quiera va a poner a que Él quiera y va a quitarnos cuando Él quiera, porque la obra es de Él. Solo somos siervos. No podemos aspirar a ser grandes predicadores. Terrible es cuando alguien quiere ser gran predicador. ¿Por qué? Reconocido. No debe ser. La palabra de Dios debe ser la que se ponga. Somos compañeros de milicia para luchar juntos hasta el fin. ¿Sabes qué? No somos dos equipos. No están los predicadores y la iglesia. Somos juntos, compañeros de milicia. Trabajamos y luchamos juntos. El Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Sí, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, pero para que seáis probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, tenemos un proyecto juntos para alcanzar. Debemos saber que habrá tribulaciones. Vamos a tener que ser probados. El oro se prueba con fuego. El cristiano se prueba con las pruebas espirituales y las circunstancias, pero estamos unos con otros para apoyarnos, para soportarnos, para animarnos, para caminar juntos hasta el fin, llegar hasta la muerte o hasta que el Señor nos llame para que recibamos esa corona de vida. Debemos saber que somos compañeros. No podemos... Es que ellos son más grandes, nosotros somos más pequeños. Somos compañeros de milicia. Estamos caminando juntos hacia la vida eterna y debemos ayudarnos unos a otros, comprendernos, ayudarnos, sobrellevarnos, animarnos, enseñarnos, exhortarnos. ¿Por qué? Porque es necesario crecer juntos hasta el fin, para llegar hasta el fin y recibir esa corona. ¿Qué te están predicando? ¿Te están predicando el evangelio de salvación? ¿Te están predicando todo el consejo de Dios? ¿Te están dando las doctrinas esenciales para alcanzar la vida eterna? ¿Te están enseñando a ser siervo del Señor, creciendo y usando tus dones? ¿Te están enseñando que estamos juntos, que somos un equipo, que somos militantes del mismo equipo y que estamos juntos en el camino al cielo para ayudarnos unos a otros? Si te están predicando, bendito sea Dios por esto que te están predicando. Y si tú lo estás predicando, sigue predicando, porque es necesario que la palabra de Dios y la voluntad de Dios sea conocida antes que el nombre de quien está predicando, sino que la palabra de Dios sea la que se predique, la sana doctrina, esa sana doctrina que produce una vida espiritual saludable. Esa palabra, esa sana doctrina que está libre de cualquier tipo de contaminación, que pueda tener cualquier tipo de distorsión, cualquier tipo de manipulación. Que nuestra predicación no sea para satisfacer nuestros propios intereses, para buscar llevar a la iglesia a donde nosotros queremos, sino a donde Dios quiere llevarla, que es a la vida eterna, y para que la iglesia pueda comprender esto que el Señor ha dejado, su voluntad en su palabra, que la palabra de Dios sea la que reine en nuestros corazones abundantemente. Bendiciones, Dios le bendiga y gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir con ustedes la palabra de Dios. Un abrazo y Dios les bendiga.